Escuchando a la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, no está claro si el objetivo de este partido es un discurso de reconciliación con sus partidos antagónicos o de consensuar cosas con sus partidos rivales, o más bien de ajuste de cuentas por considerar que tiene la sartén por el mango, lo cual incluiría actuar contra aquellos que, según esta formación, se portaron mal con ellos en 2017, y esto incluye a jueces, pero también a personalidades de los medios de comunicación, citando 3 nombres: el señor Mauricio Casals, presidente del periódico La Razón, el director de La Sexta y del programa El Rojo Vivo de A3 Media, señor García Ferreras, y la presentadora de Mediaset, doña Ana Rosa Quintana. Cal posar noms i cognoms, també els responsables dels mitjans de comunicació que han contribuït de manera conscient a tota aquesta estafa, aquesta macrooperació contra l'independentisme català i també en contra de Catalunya. Entenc que personatges com Ana Rosa Quintana, com Mauricio Casals, com Ferreras o els seus altaveus es poden sentir al·ludits amb aquesta intervenció. Mai heu volgut voluntàriament acabar amb aquest llastre. Nosaltres, des del nostre espai, seguirem fent de la necessitat virtut. Para algunos esto era señalar periodistas. Don Antonio García Ferreras trataba el tema en su programa, pero no ponía el corte en el que se le citaba y consideraba algo secundario lo de citar periodistas y centraba el tema de citar jueces. Por ese continuo señalamiento, atención de los socios de investidura a los magistrados, a los jueces, también a periodistas, pero lo importante realmente es esto. Fíjense, Míriam Nogueras, en las últimas horas, socia de investidura de los socialistas, Junts per Catalunya, señalando a los jueces. Marchena, juntament amb personatges indecents com Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela i tants altres, en un país normal serien cessats i jutjats d'immediat. En comptes d'això, tota aquesta gent té via lliure per seguir. Doña Ana Rosa Quintana, en Mediaset, sí sacaba el fragmento y sí hacía un comentario para asegurar que no le daba importancia. Cómodo. ¿El qué? Ayer en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, que es la portavoz de Junts, hizo su discurso. Saben ustedes que estaba hablando de amnistía y aprovechó también para hablar mal de los jueces, de los policías, de los fiscales, todos fatal, y de periodistas. Si hablamos de cadenas de televisión, TV3, digamos, Sí. En fin, es también analizable desde el punto de vista pero político del comportamiento y de la línea. Jueces y de fiscales con nombres y apellidos y de periodistas con nombres y apellidos, Ferreras. A mí la verdad les quiero decir una cosa, que es que me la sopla. O sea, que me da igual lo que diga. Lo que diga esta señora me da lo mismo. Por pronto se podría pensar que le habría importado poco, pero no lo suficiente como para no tratarlo en su programa, porque tanto ella como el señor Ferreras han tratado el tema, que es sospecho lo que pretendía la señora Nogueras cuando incluyó ese tema en su intervención en el Congreso, que tampoco es la primera vez que hay un alegato en el Congreso donde se citan medios de comunicación privados, dentro de que habría discutirse si es el foro adecuado para que un político haga su crítica sobre la línea editorial de un medio. Si alguien quisiera sacar el argumento de se está señalando a periodistas, argumento que ya se ha criticado en este canal unas cuantas veces, diré que no, se está criticando a periodistas. Eso sí, puedes criticar si te parece el lugar adecuado o no, pero no podemos convertir una crítica a un periodista en señalar cuando ese señalamiento, lo más grave que puede provocar es que haya una catarata de post en Twitter poniendo a caldo a los periodistas señalados, que a estas alturas de la película no creo que le importe ni al señor Ferreras ni a la señora Quintana, porque es algo que ocurre a diario. Sí hubo una época, y eso nos permite recordar el caso del señor Pepe Rey, donde sí podía tener otras consideraciones lo de ser señalados. Y es que el señor Pepe Rey era un periodista que fue acusado de señalar a otros periodistas cuando él estaba incluido dentro de, para muchos, el entorno de la izquierda abertzale. Empezó en la prensa franquista del movimiento, estuvo en el periódico La Voz de España de San Sebastián, que era el periódico del movimiento en Guipúzcoa. Después, en su última etapa de este periódico, era el jefe de redacción y lideró una especie de rebelión de la que ya hemos hablado en este canal, donde intentaron convertirlo en un periódico de izquierda abertzale, provocando que el gobierno lo cerrara. Y luego creó el periódico de España, que era una especie de cooperativa de intentar coger el espíritu de ese La Voz de España en La Voz de Euskadi, que tampoco funcionó. Y después de eso pasa a ser jefe de investigación del periódico Egin,
considerado el periódico afín a ETA. De hecho, la empresa editora Orain tenía personas que han sido condenadas por colaborar con ETA, y hasta se señalaba que la elección de la dirección del periódico Egin se consensuaba con la cúpula de ETA en Francia. Ya en esa etapa en Egin, el señor Pepe Rey es detenido una vez, porque le acusan de tener documentación que teóricamente probaba una supuesta vinculación con ETA, aunque fue exonerado de responsabilidad. Él en ese momento dijo que era víctima de una campaña del PNV contra él, porque decía que él denunciaba chanchullos del PNV, digamos que su mayor enemigo era el consejero de Interior vasco, el señor Atutxa. No solamente está al otro lado de la muga, que ETA no solamente está en los chavales que empuñan una pistola, secuestran, asesinan, extorsionan por ahí, sino que ETA también está dentro de la misma organización de Herri Batasuna, de toda esta coalición y de todo su entorno. Unos momentos de mayor tensión de Egin con el PNV es porque el diario Egin había publicado muchas informaciones contra el señor Joseba Goikoetxea, un importante mando de la Ertzaintza que era también miembro del PNV y que fue asesinado por ETA. E incluso después de haber sido asesinado, Egin siguió publicando cosas contra él que parecían sonar a justificar su asesinato, cuando el señor Pepe Rey era el jefe de investigación. Pero después del cierre de Egin es cuando el señor Pepe Rey crea la revista Ardi Beltza, que en ese momento se convierte en una de las revistas favoritas de la izquierda abertzale y de los sectores afines a Herri Batasuna / Euskal Herritarrok / ETA. Y es en esa revista Ardi Beltza donde incluye una sección de crítica al periodismo español, y critica a una serie de periodistas, dándose la paradoja circunstancia de que las personas a las que critica el señor Pepe Rey son los periodistas a los que más tienen ojeriza ETA y acababan siendo víctimas de atentados. Por el señor Pepe Rey criticó mucho a la periodista del Mundo, señora Carmen Gurruchaga, diciendo que poco menos que trabajaba al servicio de la Guardia Civil, y la señora Gurruchaga, ETA le metió una bomba. Poco después del intento de asesinato de que sufriste, un artículo que escribiste en El Mundo donde decías que los periodistas no debían ser noticia, pero pese a ello ya te convirtió en noticia, porque por ejemplo en una revista llamada Ardi Beltza con mucha frecuencia te atacaban a ti. Así, sí. Por ejemplo, este artículo firmado por Pepe Rey dice: el listado de periodistas de las campañas de intoxicación contra Euskal Herria tiene indispensables miembros en Euskal Herria, donde han cimentado su fama a los Calleja, Landaburu, amén a la inefable Gurruchaga. Le molestaba yo, le molestábamos así los que teníamos pedigrí, que éramos, de vasco, sí, que éramos considerados poco menos que traidores, porque no podíamos no haber salido nacionalistas ni no defender lo mismo que defendían ellos, ¿no? Y yo creo que nos tenían más manía, pero Pepe Rey en el fondo era un gallego, o sea que no sé qué corno pintaba ahí. El señor Pepe Rey incluyó un artículo de periodistas enemigos del pueblo vasco al señor Antonio Burgos, el columnista de ABC en ese momento en El Mundo, diciendo que era uno de los que intoxicaba a la opinión pública contra Euskal Herria y contra ETA, y el comando Andalucía de ETA, que es el comando que asesinó al doctor Muñoz Cariñanos o al concejal de PP, señor Martín Carpena, también intentó asesinar al señor Antonio Burgos, que salvó su vida de milagro. Un día de esta primavera, llamé a Fernando para que estuviera informado de que pregonaban el nombre de su padre en un periódico que es la mira telescópica de los tiros en la nuca. Más revelador fue que Ardi Beltza señaló a la periodista doña Aurora Inchausti del diario El País, que en aquel momento no hacía periodismo de opinión, por tanto no era una cara conocida ni era un nombre conocido, pero es verdad que hacía informaciones sobre el País Vasco, y le metió una bomba en su casa que no le mató de milagro a ella, a su marido y a su hijo. El día que te ponen una bomba en tu casa destinada a matar a tu marido, a tu hijo y a mí, ese día supone una quiebra total en tu persona. Cambia tu vida, cambia la planificación de tu existencia, cambia todo. Verlo escrito parece que están hablando de otra persona distinta a mí, pero es que sucedió. Es que nos pusieron 2 kilos de amonal y 3 de tornillería. Es que querían que volásemos por los aires. Y después de tantos años te preguntas ¿para qué? ¿Para
que unos periodistas dejasen de vivir para doblegar a los medios. Y que fue el atentado que provocó que muchos focos empezaran a ponerse sobre el señor Pepe Rey. Es importante subrayar que este personaje no se limita a formular opiniones políticas en las páginas de Ardi Belchà. Difama y marca con una cruz para que los terroristas no se equivoquen al disparar. Peor todavía, publica detalles de dónde y cómo viven los periodistas para facilitar el trabajo de los asesinos. El reparto de papeles no puede estar más claro. Rey hace el papel más despreciable, el de chivato que induce al asesinato de quienes practican noblemente la profesión bajo la que él se camufla. Pero el momento que más despertó indignación del señor Pepe Rey es que cuando ETA asesina al columnista del Mundo, el señor López de la Calle, el señor Pepe Rey publica un documental llamado El negocio de la mentira, el negocio de mentir, donde dice que el señor López de la Calle, que acaba de ser asesinado por ETA, era un periodista que trabajaba a sueldo del Ministerio del Interior, que daba las indicaciones de lo que tenía que decir. José Luis López de la Calle ha sido asesinado a las 10 menos cuarto de esta mañana frente a su domicilio en la localidad guipuzcoana de Andoain. Un individuo le disparó 4 tiros, 2 en la cabeza y 2 en el tórax. Este es el restaurante Los Porches en Madrid. Tiene la peculiaridad de que en él suelen sentarse a la misma mesa políticos y periodistas. Unos para hacer las correspondientes filtraciones y otros para difundirlas en sus medios. Ardi Belchà ha logrado un documento excepcional que prueba la intervención del Ministerio del Interior español en la guerra sucia informativa sobre el conflicto vasco. El interlocutor que habla con nosotros es un periodista que cubre habitualmente información de interior y que ha accedido a narrar, preservando su identidad, parte del contenido de esos encuentros. Gente del Correo, del Mundo, del País, de alguna emisora de radio, alguna vez de la televisión y de agencias. En Bilbao suele acudir uno de Vasco Press, con pacifistas, con gente del Foro de Hermano. ¿Pero con alguien en concreto? Sí, con José Luis López de la Calle, por ejemplo. Debió ser poco antes de que ETA le matara. Que está denunciando un supuesto contubernio del Ministerio del Interior con figuras de los medios de comunicación para intoxicar contra el País Vasco y la izquierda abertzale, y el único nombre que cita es alguien que no puede responder porque ha sido asesinado por ETA en un asesinato que casualmente ese medio no ha condenado y que podría aparentar que está justificando el crimen, diciendo que ese periodista que ha muerto no era un periodista independiente, sino alguien que era intoxicado por el Ministerio del Interior. Yo creo que ETA lo que me imagino pretende es, en primer lugar, poner encima de la mesa el papel de determinados medios de comunicación, poner encima de la mesa el papel de determinados profesionales de los medios de comunicación, que a juicio de ETA, en todo caso, están planteando una estrategia informativa de manipulación y de guerra en el conflicto entre Euskal Herria y el Estado. Estas declaraciones de Arnaldo Otegi continuaron con esta estrategia de intimidación de la sociedad vasca, esta estrategia de persecución y, repito, esta estrategia de hacer que la víctima pudiese ser considerada como el verdugo. En este caso, la supuesta manipulación informativa, matando a un periodista. Eso es una manera de poner un tema encima de la mesa. Desde el punto de vista de ETA, sí. Pero Pepe Rey es un pobre hombre, un personaje muy desgraciado en su vida familiar, que ni siquiera era vasco. Yo sí, él no. Yo, ¿cómo voy a ser enemigo yo del pueblo vasco? Hombre, es que eso clama al cielo. El ser enemigo de ETA es ser enemigo del pueblo vasco. El señor Pepe Rey siempre decía que él no formaba parte de ETA, pero nunca decía que condenara a ETA. Algo que en ese momento en la izquierda abertzale no hubiera estado bien visto. Y teniendo en cuenta que en la revista Ardi Belchà, que él dirigía, entre sus columnistas estaba el señor Henri Parot, que escribía artículos de la cárcel, y Henri Parot era la persona que puso la bomba en Casa Cuartel de Zaragoza, matando a 5 niñas, o la persona que asesinó a sangre fría a la señora Carmen Tagle, era muy difícil que si tú tienes entre tus columnistas a un etarra condenado por asesinato y publicas colaboraciones de gente así, no se piense que tú formas de una manera u otra parte de su entorno. La figura a la que más atacó el señor Pepe Rey de los medios de comunicación fue el locutor de Onda Cero, entonces locutor estrella, don Luis del Olmo. El señor Pepe Rey publicó varios reportajes insistiendo en que la política, la postura editorial del señor Luis del Olmo, tan agresiva contra el terrorismo de ETA, contra el entorno de ETA, contra el independentismo vasco y contra la izquierda abertzale, se debía a que don Luis del Olmo era propietario de numerosas empresas.
y eso demostraba que en el fondo tenía muchos intereses económicos. Unas informaciones que don Luis del Olmo respondió directamente con insultos. No, tío, qué bonito. Me mandan los compañeros de Onda Cero en Bilbao un anuncio que se publica en la prensa terrorista de ETA que dice: Luis del Olmo no es trigo limpio. Detrás de su torrencial y apocalíptica verborrea se esconden intereses económicos multimillonarios. Los conoceremos y te los vamos a contar muy pronto. Bueno, pues querido Pepe Rey, si me estás escuchando, amigo hitleriano, fascista, pura mierda, Pepe Rey, es un orgullo para mí. Tú que estás acostumbrado a meterte con todos los periodistas del País Vasco, los que defienden la libertad y la democracia, que me incorpore yo en esa lista tuya, querido Pepe Rey. Es un honor de verdad. De los últimos galardones que he recibido, el más importante es este. Esos intereses económicos multimillonarios que yo tengo muchas ganas en conocerlos. Pepito, mierda pura. La verdad es que si alguien quisiera acusar al señor Luis del Olmo de actuar ante el micrófono por intereses económicos, diría que su mayor interés económico era su programa, el pedazo de sueldo que tenía, o los anunciantes, y ver cómo trataba a según qué empresas y según qué otras, según eran anunciantes o no. No creo que estuviera tanto en la titularidad de empresas que él y su señora pudieran tener por los beneficios de su programa. Pero lo verdaderamente llamativo es que después de que el señor Pepe Rey hizo una campaña tan fuerte contra don Luis del Olmo, el Comando Barcelona de ETA lo incluyó como víctima suya para asesinarle. El mismo comando que asesinó al señor Ernest Lluch fue a asesinar al señor Luis del Olmo, y únicamente Luis del Olmo salvó su vida porque un policía los interceptó. El señor Guervilla, que es quien murió asesinado. Gemma Badía, a ti y a tus hijos, a Carlos y a Óscar. Recibe con mi gratitud, mi reconocimiento y mi juramento de que si alguna vez me necesitáis, estaré pendiente siempre. El periodista ya ha interpuesto una denuncia contra Pepe Rey, acusa a Rey de marcar los objetivos de ETA. Pronto esté donde tiene que estar, fuera de la circulación. Es que la democracia no puede admitir malvados y canallas como estos. El fiscal general del Estado, alguien en este Estado de Derecho, tiene que decir a este individuo que basta ya. Ya está mal que apunten los etarras, pero es que nos está apuntando este individuo. Qué mala suerte ha tenido Galicia en parir un monstruo como este. Al final, el juez Garzón decretó la prisión del señor Pepe Rey, pero no consiguió pruebas suficientes para demostrar ningún tipo de vinculación del señor Pepe Rey con el terrorismo de ETA. Y la resolución judicial fue considerar que ETA no necesitaba a un periodista afín que le señalara objetivos, porque los que publican en medios son nombres y firmas públicas. Eso no quiere decir que el señor Pepe Rey no tuviera una condena. Sí tuvo una, que fue por acusar de tráfico de drogas al que fuera general de la Guardia Civil, don Enrique Rodríguez Galindo. De que con 6 hombres como ellos se hubiera podido conquistar América del Sur completa. Que le demandó por atentar contra su honor y ganó el juicio. Pero claro, evidentemente el señor Rodríguez Galindo está condenado por doble asesinato. Entonces, bueno, pues le podría molestar a su honor que le acusaran además de narcotraficante, pero cuando tienes una condena por doble asesinato, digamos que la evaluación que puedas tener de tu honor queda de otra manera. Con el señor Pepe Rey siempre dio la impresión de que ya había quedado sobre él el estigma de que era el periodista que había señalado objetivos a ETA. El estigma por parte de los detractores, a los que les daba igual que no hubiera sido condenado porque ya habían asumido que lo hacía, y el estigma porque los que le defendían, parece que le defendían precisamente porque le consideraban afín a ETA, y es que ellos eran del sector de la izquierda Abertzale, Batasuna, que apoyaba a todos los que estaban en esa línea. El hecho objetivo es que nunca fue condenado por terrorismo, pero el hecho analizable sobre su publicación es que Nardi Belchá, el señor Pepe Rey, decía dar lecciones de independencia periodística cuando estaba muy claro en los medios en los que él había trabajado, en Egin y Nardi Belchá, qué tabús tenían, sobre qué cosas no podían hablar y sobre qué cosas nunca iban a condenar, lo cual deslegitimaba un poco cualquier crítica que pudiera hacer a los tabús y silencios de los grandes medios. Aquí seguimos, por mucho que les pese a estos criminales. No lo consiguieron y supongo que eso tendrá bastante frustrados a los máximos dirigentes de la banda y a quienes les hacen los coros, como el propagandista José Rey, a quien imagino esta mañana aquejado de urticaria.